Muy buen día y bienvenidos una vez más a Eddie Podcast. Soy Randy Garvey. Me da mucho gusto hoy poder presentarles en esta serie de fe y medicina. Y paciencia, medicina. Es mi buen amigo de casi 25 años, el doctor Álvaro Sánchez Espinosa. Bienvenido, Álvaro. ¿Cómo Muchas estás? gracias por la invitación y me da mucho gusto estar aquí. Hombre, me da muchísimo gusto. De hecho, tú recuerdas, y quiero compartir con nuestra audiencia, cuando llegué a México hace más o menos 25 años, vivía en Cholula, Puebla. Tú trabajabas cerca de mí. Yo subía a la Sierra Norte de Puebla para trabajar en las misiones y todo esto. Regresaba enfermo. Tú me curabas. Después yo regresaba otra vez. Yo no sé cuántas vueltas, cuando al fin se hicieron las paces, mis lombrices americanos Sí. y mexicanos, y estoy muy agradecido de conocer al doctor Álvaro de muchos años. Si yo tuviera un médico personal, pues sería el doctor Álvaro, que Gracias. me ha cuidado. No solo es un profesional de alto rango, es un amigo y es un hombre de fe. Esto me importa porque pues esta serie es fe y medicina. Okay. Cuéntanos, Álvaro, algo de tu fe. Después hablamos de tu carrera. No, bueno, pues esta es una pregunta que me va a llevar mucho que platicar. Sí. Creo que la fe es por interés. La fe que yo busco es por interés porque eh, para, para el tema de salud en las naciones actualmente es un tema de derechos, pero en la Biblia es un tema de promesa. Mm, Eso es una cosa muy diferente, porque ningún gobierno en este momento puede prometer a sus ciudadanos que les dará la certeza de estar sanos y que sí. cualquier problema de salud lo va a resolver, pero el sistema del gobierno de Dios sí lo hace, y lo hace por escrito a través de la Biblia. La Biblia es la constitución del reino de los cielos. Mm, Entonces lo hace, y todo puede sonar espléndidamente cuando se vive. Y puede generar una decepción enorme cuando la salud no se encuentra. Entonces, pues mm, la gente dice, no, esto, Dios ya me falló, etcétera. Pero hay entonces una lucha entre la salud y la enfermedad, pero también Dios nos dice cómo podemos alcanzar esta fe, que por cierto, pues no hay nada más que creerle. Dios lo ha hecho todo. Pero cuando empezó a hacer escritos estas promesas de salud, en el mundo en ese momento, en el contexto en ese momento, en Israel a través de Moisés, pues la verdad es que el mundo no tenía ningún concepto de un derecho humano, no existía ni siquiera el tema de derechos humanos, ¿no? Quiero pausar porque me interesa mucho esta frase que usaste. Derecho que promete el Estado o que da el Estado y promesa. ¿Cómo? Explícame qué quieres decir con un derecho. Es decir, que las naciones dan derecho a qué o cómo funciona. Y en Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Sí. Salud, establece que es un principio elemental para el desarrollo y para la felicidad de los seres humanos, que tengamos ciertas condiciones. Libertad, por supuesto, Ujú. paz, para que no haya violencia, pero también que haya salud, y que las instituciones gubernamentales sean las que provean los mecanismos para que cada persona que pierda la salud pueda alcanzar. Aunque entonces Pero, que haya hospitales, médicos, correcto, y que un servicios. país debe de proveer esto para su población. Claro, Ese es pero el derecho. cada población está limitada, o cada gobierno está limitado a los recursos que cada población Mm, tiene. Entonces, si tenemos un país en vías de desarrollo, todo su sistema de salud pues dependerá de lo que el gobierno pueda proveerle. sí. Y claro está que si es una economía emergente, pues no habrá las mismas condiciones ni los mismos recursos que otros países que pudieran tener pues una cantidad de dinero mucho mayor hasta para investigación. Pero en el reino de Pues los sí. cielos es diferente. No Mm, solamente es una promesa, es una herencia, de hecho. Es parte de lo que cualquiera que por fe lee en la Biblia y lo acepta,
tiene el derecho prometido como una herencia para poderla vivir. Eso es un concepto bien diferente, ¿no? Y en los tiempos en donde esto comenzó, como cuando Dios empezó a explicarle esto, pues no había ningún derecho humano sobre esto, no había ningún concepto de que las naciones pudieran tener sanidad o pudieran tener salud. De hecho, el concepto de derecho humano es un término recientemente nuevo, 180 años, 250 años, cuando vino la colonización hacia América, pues todavía había un debate sobre los indígenas eran seres humanos o no. Sí. Ya olvídate de derechos humanos, de igualdad sobre una situación de salud, sino simplemente había un concepto de que todos éramos seres humanos. Pero la Biblia no. La Biblia, aún antes de Cristo, 800 años, en los primeros escritos, ya se hablaba de una igualdad. La Constitución que establece a Israel como pueblo a través del Talmud, ya establece que había una promesa y que además los trabajadores, los que eran encargados de proveer esta cuestión de la vigilancia de salud, que eran los sacerdotes, pues eran los que medían si de repente enfermedades que están muy bien descritas en la Biblia como lepra, como problemas cardíacos, como menstruación, pues la Biblia... Como la moho en una casa. Sí. Que causa problemas. Sí. La Biblia se convierte también en una fuente literaria de información médica impresionante. Ahora, cuando yo pienso en estas dos palabras, derecho versus o contra promesa, entiendo lo que has dicho. Como hijos de Dios, no solo tenemos el derecho que ofrece el Estado. Debe haber un hospital, debe haber medicamentos, debe haber médicos para atenderte conforme a los recursos del Estado. Pero con Dios, Él dice, pero yo te doy una promesa. Yo me imagino que la promesa de Dios también incluye el derecho. Es decir, que tengo derecho de ser sano como cristiano porque es una promesa que Dios me dio, ¿o cómo funciona? Bueno, yo lo veo al revés. Tengo el derecho, pero es un derecho que ahora es una promesa, es un derecho prometido. Es decir, yo puedo aspirar a la salud, pero además me aseguran a través de una promesa o de muchas promesas en la Biblia que esta salud puede venir. Sí, esa es la diferencia, porque yo puedo ir a mi médico con una condición que, hombre, ningún ser humano va a poder resolver, y él puede decir, mira, veniste aquí por tu derecho, te atendí, pero no hay nada que puedo hacer. Con No Dios puedo no es prometerte. así, ¿verdad? Por ejemplo, un caso muy común, cáncer, es una enfermedad que ningún médico, ningún especialista en oncología puede prometer a su paciente que lo va a sacar adelante. Ninguno, ¿no? Porque no sabe exactamente cómo va. Pero como tú bien lo dijiste, todos tienen derecho a acudir a una consulta y acudir inclusive a las terapias o a la estrategia que se busque para la salud. Pero la promesa es un tema que solamente Dios lo hace y que además lo respalda ahora con Cristo. Porque solo Dios puede garantizar el fin del asunto, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué te parece que ahora Cristo ya estaba prometido, pero ahora lo refuerza y dice que es claramente que Él dice que a través de su sacrificio, a través de sus dolores, es que Él ha pagado cualquier derecho que pudiera pensarse que la enfermedad tiene? Porque también hay una cuestión, cuando una persona se enferma, cuando yo me he enfermado, ahora me veo desde el lado contrario, pues uno a veces se pregunta, ¿por qué estoy enfermo? ¿Qué hice para merecerlo? Muchos pacientes me dicen, doctor, ¿qué hice para merecer esto que me está pasando? Me duele mucho, hay mucha angustia, mucha ansiedad, hay pérdida de la paz, hay pérdida de la tranquilidad, pérdida de la economía, resulta muy caro, ¿verdad? No solamente es el derecho, sino también quién va a pagar ese derecho, ¿verdad? Y entonces... No quiere decir que es gratis porque es un derecho. Sí. Y los profesionales de la salud pues también necesitan trabajar de esto, ¿verdad? Pero en general hay una pérdida enorme. Entonces, cuando uno pregunta, ¿por qué estoy así? ¿Qué sucedió? ¿Qué derecho es el que hay para que yo me enferme, verdad? La Escritura dice que ese derecho ha sido ya pagado por Jesús. Y yo te estoy hablando ahora de fe, porque tú me preguntaste sobre la fe. Esto claramente está hablando sobre mi fe
la fe que tengo en Cristo. Y yo te dije, es una conveniencia, porque si yo me asumiera a alguna otra institución, organización como la misma OMS, la misma Organización Mundial de la Salud no puede prometer a ninguna población la salud. No puede prometer que siguiendo las pautas que se establezcan, habrá naciones en que no se enfermen y sus ciudadanos que no padezcan ninguna enfermedad. Recientemente hemos pues vivido una situación emergente en donde el conocimiento humano fue insuficiente para poder sacar un problema mundial de salud. Claro. Y Naciones Unidas dijo, advierto que hay un enorme riesgo y establecemos mecanismos para tratar de evitar que la gente se nos siga enfermando, pero no lo pudieron hacer. No. Porque estas medidas pues fueron insuficientes, ¿no? Y yo quiero hablar de cómo tú has trabajado durante la pandemia a ratito, pero antes quiero que mi audiencia conozca de tu fe personal. Ahora, tú hiciste referencia a la promesa de sanidad, que yo entiendo que el meollo de la promesa de sanidad es la profecía de Isaías en capítulo 53, versículo, bueno, todo el capítulo, que habla de la pasión de Jesús, de la resurrección de Jesús. Y en esta pasión, Él proveyó sanidad. Por sus llagas fuimos nosotros sanados, porque tomó nuestras enfermedades y dolores sobre sí mismo en la cruz. Y vemos en el Nuevo Testamento, ni una persona llegó a Jesús sin ser sanada. Entonces, si tenían la fe para acercarse a Jesús, se iban sanados o se fueron sanados. Entonces, cuando yo digo, bueno, doctor Álvaro es un hombre de fe, alguien podría pensar, bueno, ¿de qué fe? ¿Es budista? ¿Es musulmán? ¿Es católico? ¿Es cristiano? Cuéntanos un poco de tu experiencia personal, de tu propia fe. Bien, pues yo estuve buscando desde muy chico diferentes salidas y verdades y explicaciones a muchas cosas. Me preguntaba muchas cosas. Cuando tenía 8 años me acercaron una serie de libros, Principios de Max para niños. Así que yo trataba de entender algunas cosas. Tuve el privilegio a los 12 años de ser invitado por uno de mis tíos, que es investigador en neurociencias en la UNAM, de poder conocer un cerebro humano para procesos de investigación. Esto que te cuento es bajo un protocolo muy estricto científico, pero para mí fue impresionante poder ver el órgano de la mente, es decir, el cerebro humano, que su función es pensar, y darme cuenta que yo pensaba que iba a tener muchos cablecitos a mis 12 años, que iba a tener muchas cosas como de computadora, que en esos tiempos las computadoras apenas comenzaban y eran maquinotas enormes. Yo decía, bueno, esto debe ser muy complicado, pero la verdad es que el órgano de la mente es en sí sencillo. Así que yo dije, no tiene sentido que algo tan complicado y que me están enseñando en este centro de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México, que esto es el órgano en el cual todos nuestros pensamientos y todo lo que se nos ocurre en la vida, bueno o malo, nazca. No me puedo explicar cómo es que de aquí salga algo tan complicado. Así que se resolvieron algunas preguntas, pero crecieron muchísimas más preguntas, Sí, ¿verdad? Y después, pues... No, a los 12 años, qué impresionante que querrías estudiar un cerebro a los 12 años. Y además tuve la oportunidad a los 16 de poder ver parte de estas investigaciones en algo que era en ese momento algo muy especial. Solamente habían 2 microscopios electrónicos en el país. El poder observar una partícula tan pequeña a través de microscopía electrónica, y en este momento estábamos hablando sobre investigación de neurociencias del cerebro humano. Había un cuerpo de neurólogos muy importantes y reconocidos en el país. Yo no sabía nada de medicina más lo que yo estaba viendo a través de un ojo de un adolescente como el que era yo, pero venían más preguntas, es decir, ¿cómo es que algo tan pequeño se puede enfermar? Y se puede enfermar por el cómo se decide usar. Hay una serie de pensamientos y de estilos de vida que de repente pueden enfermar al órgano, al cerebro. Eso me llevó a pensar que había otra área de investigación que era no solamente el cuerpo humano, sino el ser interior. Sí, como el alma. Proverbios dice
es mejor comer verduras en paz que un buen filete o una buena carne, pero con conflicto. Sí. Yo digo, ¿cómo que es mejor? ¿Por qué Dios dice que es mejor? ¿Qué es lo mejor? La verdad es que no. En medicina es mejor comer una buen filete porque tiene proteína que verduras. Tiene una carga Estoy de energética acuerdo, mucho aunque no mayor. soy médico. Pero cuando uno empieza a vivir, uno comienza a entender, y así es lo que me pasó. Comencé a vivir y descubrí que en ambientes de conflicto es mejor comer unos frijolitos con salsa o verduras, tropicalizándolo, ¿verdad? Que comer bien, pero en angustia, en ansiedad, en conflicto. Es decir, la vida comienza como a explicarme que hay cosas en donde yo señalo y digo, pues es verdad, la Biblia tiene razón. Es mejor comer bien, en paz, porque ya no hay problemas gastrointestinales, porque no se me va a generar reflujo gastritis, y hay muchas explicaciones en medicina del por qué es mejor comer en paz que comer muy abundantemente o muy rico, pero en ansiedad y en angustia. Así que dije, bueno, quiere decir entonces que hay, además del ser físico, otras cuestiones internas. Los griegos siempre dijeron, tenemos dentro de nosotros otra cosa. Además de nosotros los que nos vemos, además de esta carne que vemos, además de esto que empezaron ellos a abrir a las personas para descubrir que había, pues además de esto hay otra serie de circunstancias, ¿verdad? Y no llegaban a aterrizar. La Biblia también menciona esto mismo, un ser interior y un ser exterior. Cuando llegué a la Facultad de Medicina, en mis tiempos todavía las prácticas de estudio de anatomía se hacían sobre cadáveres humanos. Quiero explicar, para que esto no cause ninguna alarma, bajo un protocolo muy estricto médico y bajo además una serie de cuidados sobre el cuerpo humano y ético además, es decir, se hace con una ética muy clara y con reglas muy claras que si no se cumplen, pues el alumno está expulsado, práctico. Bueno, pero para concluir, estaba yo con un corazón humano en la mano y yo pregunté, hice una oración y yo dije, Dios, yo no veo aquí nada que me explique que de aquí salen las guerras y de aquí salen las buenas ideas, de aquí sale el amor o de aquí sale el odio. Yo solamente veo pues cosas que mis libros me están enseñando. ¿Dónde está, en qué órgano está el corazón? Aquello que genera pasión. Tú hablaste hace rato sobre la pasión de Jesús. ¿Dónde está aquello que puede generar en algunas personas el odio, o el rencor, o el amor, o la felicidad? Y la verdad es que he tenido que vivir para ir comprendiendo que las respuestas siguen estando en la Biblia. Así que hablar de mi fe tiene que ver con vivir, con comprobar, con no entiendo y regresar a lo que he escogido, que es la Biblia, porque descubrí muchos libros, pero no me terminaban de explicar. ¿A qué edad y dónde por fin conectaste con Dios? Pues ese también es otra respuesta larga, porque yo no tuve un encuentro con Dios y de repente tuve un conocimiento con Dios. Yo he oído mucha gente y me causa mucha curiosidad, gente que dice, ya conocí a Dios, ahora tuve un encuentro con Dios. Y yo la verdad es que nunca tuve un encuentro con Dios en mis primeros inicios, en mis primeros 20 años de cristianismo. Yo no conocía a Dios de una forma especial. Yo inclusive llegué a pensar que quizás yo era algo raro para Dios, porque pues yo no escuchaba ninguna voz rara o especial que me dijera, esta es la voz de Dios. Yo no tuve ninguna experiencia o visión o éxtasis o algo que fuera fuera de lo natural o lo normal. Pero más bien fue a través de comenzar a vivir y tener angustias y dificultades que me llevó a buscar respuestas y encontré en la Biblia una enorme cantidad de respuestas, vigor, esperanza, paz a mi interior, que dije... Pero entonces algo te llevó a... Porque, ¿por qué con una mente científica, por qué debes de creer que en un libro, una biblioteca de 66 libritos, realmente tiene respuestas para ti hoy? Yo creo que fue porque comencé a escuchar a otros que sus problemas podrían ser resueltos. Pero
escuchaba a mucha gente y visitaba lo que aparentemente ellos decían que resolvía. Entonces, así es como comencé a escuchar sobre la meditación y la meditación trascendental. Era por ahí la respuesta. Y yo dije, no, yo veo aquí más problemas que respuestas y no hay muchas soluciones. De repente empecé a escuchar sobre solamente humanismo, materialismo, diferentes corrientes filosóficas, socialismo, comunismo, pensamientos republicanos, Platón, Sócrates. Pero había otro grupo de gente que ahora comprendo que fue Dios el que me permitió acercarme a ellos, de gente que empezó a hablarme sobre Dios es la respuesta y empecé a escuchar cómo es que Dios en sus vidas fue siendo la respuesta. Así que mi mamá tuvo mucho que ver porque yo me encontraba felizmente cada sábado reuniéndome en un grupo de scouts. Yo iba con muchas ganas a los sábados a reunirme y a tener aventuras con los Boy Scouts de México. Sí. Y un día mi mamá me dijo, vas a dejar de ir a este grupo y vas a ir a otro grupo de adolescentes. Yo dije, ¿y ese grupo de adolescentes también son scouts? Me dijo, no. Así que cuando yo llegué era un grupo súper aburrido porque mis sábados eran en la montaña y eran con equipo de exploración. Este era en un salón con sillas, con una persona al frente, hablando de cosas de Dios. Y yo dije, oh, esto está mal. Y cómo mi mamá se atreve a decírmelo, pero yo tenía 14 años. Dije, mi mamá está mal. Así que hice todo lo que es socialmente posible para demostrar que estaba enojado. Es decir, llegaba, me cruzaba de brazos, contestaba monosílabo como, ¿quieres esto? No. ¿Quieres pasarte para acá? Sí. Mostrando mi molestia. Sí. El problema, Randy, es que pasaron 4 meses de estar yendo a la fuerza, mostrar mi enojo además en mi casa. Y de repente descubrir a través de estos 4 meses que cosas en mi interior y problemas en mi interior empezaban a encontrar respuesta. Una de ellas particularmente tenía que ver con mi relación con mi papá. Este tema era un tema para mí ultra secreto. Era un tema que yo no platicaba con nadie y que además yo decía, yo no tengo ningún problema con mi papá. No está en casa, es un papá ausente, pero no me causa conflictos. La verdad es que soy suficientemente inteligente para comprender que mis papás tuvieron sus decisiones de divorcio y que yo necesito seguir adelante con mi vida. Pero eso lo pensaba. Pero había otra cosa que era, ¿lo sentía? No, yo me di cuenta que sentía muchas cosas que no me permitía admitir. Y este grupo de 4 meses en el cual estuve yendo empezó a atender mis sentimientos que yo quería hacer a un lado. Y estos sentimientos tenían que ver con soledad, con tristeza, con rechazo. Yo me sentía rechazado por mi papá. Claro. Pero yo decía, él no me rechazó, yo lo puedo ir a ver y podemos platicar. ¿Por qué me siento rechazado? Yo no entendía esto. Al final de los 4 meses, mi mamá, harta de mi posición, me dijo, ya regrésate a tu grupo Scout. Pero yo tuve que admitir con ella que prefería seguir yendo a este grupo porque algo había pasado. La exposición de estar escuchando que a pesar de que este rechazo estaba en mi corazón, ahora tenía un papá espiritual, que él no me rechazaba y me lo enseñaban y me lo mostraban en la Biblia y aprendí un versículo que está en Romanos y me gusta mucho. Este versículo dice que yo no sea vencido por lo malo, sino con el bien yo puedo vencer el mal. Sí. Y eso me llamó mucho la atención porque se me hizo muy proactivo. Es decir, yo no puedo cambiar la maldad que hay afuera y no me interesa la maldad que hay afuera, pero me interesa enfrentar la maldad buscando lo bueno. Y yo dije, ¿y qué es lo bueno? Y todo apuntaba hacia las cosas de Dios. Sí. Así que empecé a conocer a muchas personas, pero en ese momento me volví muy crítico porque dije, ok, pues si hay personas que hablan de Dios deben de ser muy buen portadas. Así que empecé a ver a las personas que hablaban de Dios y las empezaba a examinar. Decía, no, yo no te creo. Yo creo que tú estás fingiendo. Yo creo que tú tienes una doble vida, ¿no? Y empezaba a ser muy, muy analítico. Yo creo que era un problema de mis necesidades internas, pero a los 16 años era lo único que pensaba. Era a ver en qué momento le caigo en la mentira. El problema es que conforme más los conocía,
sus vidas más me interesaban y más me motivaban. Dos de mis líderes en ese momento eran estudiantes de la universidad. Uno de ellos estaba estudiando y terminando su carrera en una muy famosa universidad, que además le prometía su carrera y su universidad un trabajo muy bien pagado terminando. Él estaba estudiando programación en computadoras. Te estoy hablando que esto fue antes, en la década de los 90. Mm, Nadie sabía sobre mm. computadoras y menos programar computadoras. Pero este hombre decidió, terminando su carrera y titulándose, abandonar la carrera e irse de misionero. Y yo Vaya. dije, ¿misionero? Está loco. ¿Qué es un misionero? Irse y entregar su vida para hablar de las cosas de Dios. Sí que está mal. Y me causó mucho más curiosidad y hablé con él y dije, ¿por qué abandonas una carrera? Te costó mucho, porque además estudié en una universidad, cara, en la Universidad de las Américas. Y dije, yo sé que te están ofreciendo puestos en otros países como Alemania, ¿por qué te vas a ir, no? Y él me explicó por qué Dios me ha llamado. Yo dije, no, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué Dios le está dando un llamado a irse a trabajar con gente drogadicta en España? No lo entendí y esto me generó todavía más preguntas. Pero yo no terminé de comprender sobre mi fe. Hubo mucha pelea, rebeldía en mi corazón. Así que yo iba y venía de las cosas de Dios hasta que conforme la vida me fue Mm, llevando a tener dificultades y mayores problemas, estas dificultades me fueron apuntando hacia Dios. Por eso es que yo soy cristiano por conveniencia, sí. porque me conviene. Entonces, comenzaste a acercarte como a los 14 y ha sido toda una evolución de fe, y entiendo. Así Yo es. creo que eso es normal. De hecho, yo he dicho, yo no estoy completamente de acuerdo con nadie, incluyendo conmigo mismo, porque cambio de opinión. Y si uno nunca cambia de opinión, yo creo que no está creciendo. Mi fe ha crecido todos estos años y yo espero que siga creciendo hasta que Cristo venga por mí o vaya yo por él. Ok. Entonces, fe y medicina. Yo te conozco. Yo quiero que nuestra audiencia también te conozca. Yo sé que tu fe es profunda, que es real, que es centrada en Jesús, no en su mamá o en los santos o en otra cosa, en Jesús. Y ahora, cuando hablamos del mundo médico, muchos ven la fe y la medicina como opuestas por completo. O voy a confiar en la medicina o voy a confiar en Dios. Yo sé que tú tienes otra idea. Cuéntanos cómo, como médico de fe en Dios. Tienes tu fe en Dios, tienes tu profesión, tu carrera. ¿Cómo es agua y aceite o cómo lo haces? Probablemente tengo que volver a citar que en mi infancia, con la cercanía con mis tíos que son investigadores de neurociencias, me enseñaron un par de principios sobre la mente científica. Oparin, que es un escritor, investigador, ya murió, él dejó algo que se llama la ley de Oparin, que establece una serie de principios sobre el estudio de la Biblia. Él dijo un principio muy interesante. Dijo, cada quien es producto del medio en que se desenvuelve. Esto me lleva a pensar que si uno vive en un medio en donde todo apunta hacia creer algo, generalmente la persona va a Mm, terminar creyendo algo, sí. justificando lo demás. Si un científico que ha sido envuelto en estar peleado con Dios, seguramente Ah, su investigación le va a llevar a justificar que Dios no existe. Pero si una persona no le importa el tema Dios, sí o no, sí, es realmente sencillamente neutral la persona. quiere saber sobre el Sí. por qué un principio como el cerebro funciona, uno termina diciendo, esto no tiene una explicación. Hay algo más. Debe de haber un principio mayor Mm, que la vida misma y que las leyes biológicas para explicar cómo es que el cerebro humano puede ponerse a trabajar. Y conforme más investigamos, más preguntas hay, pero mucho mayor sorpresa. La cantidad de neuronas que hay en el cerebro humano son billones. La interconexión en ellas hace una capacidad impresionante. Esta es
lo que les dio la idea para hacer la web, el Internet. Nació de cómo es que pensamos. Dijeron, bueno, pues hagamos lo mismo, pongamos a trabajar una computadora, otra computadora, interconectémosla. Sí. Es decir, muchas de las cosas que la gente ahora piensa como ciencia, hay veces en que son necesario probar esos pensamientos científicos para saber si no hay detrás un trasfondo más allá de la ciencia. Pero cuando uno empieza a estudiar la ciencia por sí misma, uno termina pensando, aquí hay algo más. Y cuando uno conoce a Dios, uno dice, pues claro, esto es una cuestión de evidencias. La fe, que es lo que me preguntabas, versus la ciencia, yo no creo que es versus. Yo creo que la ciencia es necesaria para poder explicar algunos principios en la fe. Yo creo que Dios quiere ser explorado y conocido. Y yo creo que el cuerpo humano es para explorarse y conocer. Que no lo sabemos todo es porque nos hace falta estudiar y conocer. Yo creo que el entendimiento y el conocimiento tienen que estar fundamentados en el ser humano como la necesidad de explorar, pero explorar completamente. El que lee la Biblia y la lee por partes o en partes chiquitas se limita a una posibilidad de ignorancia y a una posibilidad de comprar una idea fija que puede ser muy peligrosa. Estudiando la Biblia en un instituto bíblico me decían, un texto fuera de contexto es un buen pretexto para lo que se te ocurre. Y me decían, así es como muchas sectas suceden, ¿Sí? porque toman conceptos muy acotados, pero no han terminado de leer toda la Biblia, ¿no? Yo creo que igual cuando nosotros empezamos a analizar la Biblia, si no tenemos el contexto completo, si no leemos la Biblia de Génesis y Apocalipsis, la verdad es que es un desperdicio y un riesgo. Yo creo que todos deberíamos de tener el reto, y no solamente el reto, sino el cumplimiento del reto de leer la Biblia en un año cada año, porque nos da una posibilidad de asombro y de comprensión y de más preguntas que hay que responder. Más y más preguntas. Entonces, me gustó mucho el término que usaste de que Dios debe ser investigado, explorado. Me encanta esto. Y hay tantas maneras. Yo he explorado a Dios por muchos años en la escritura, pero no es la única manera. Tú le has explorado precisamente en el cuerpo humano, en la ciencia. Y lo que yo entendí de lo que dijiste, quizás diciéndolo de otra manera, si alguien realmente neutral, que quiere descubrir la verdad sin traer sus prejuicios, que la ciencia automáticamente va a apuntar a Dios, que hay un creador. Porque yo sé que Darwin sacó su fábula hace tantos años, mucho más de 100 años, no recuerdo el año exacto cuando sacó su teoría, pero hemos descubierto tanto más de la ciencia del cuerpo humano desde entonces, y yo estoy de acuerdo contigo, con más y más información que descubrimos del ser humano, ¿cómo es posible que creamos que esto fuera un accidente? Que esto fuera una casualidad matemáticamente, yo creo que es imposible. No Que sé, tantas coincidencias no sé sobre pueden matemáticas ocurrir. muchas, pero sí sé que hay tantas cosas tan especiales. Yo me dedico a los marcapasos, al marcapaso cardíaco. Saber que del cerebro parte una información no eléctrica, sino bioquímica, y que llega hasta una área en el corazón que es el nodo auricular, así se llama, es un área ahí muy chiquita dentro del corazón, y esta produce una actividad eléctrica para que el corazón, por actividad eléctrica, se contraiga a través de toda una ramificación electrificada que conduce esta información, este estímulo. Eso es sorprendente, porque al principio se decía, el cerebro trabaja por electricidad, se ha descubierto que no, trabaja por neuroquímicos, trabaja por elementos químicos que sus contactos hacen una cantidad de información. Pero sí hay una producción de electricidad en el corazón y se encuentra en áreas específicas.
el cómo esto funciona es para la especialidad, no solamente de cardiología, sino de la superespecialidad. Es decir, el especialista que le sigue a cardiología es el electrofisiólogo. Y aún así hay mucho más que aprender de la función. Pero yo estoy hablando de lo que fue creado. Pero estudiar al creador, bueno, es todavía más sorprendente. ¿De dónde sale la idea de que así vamos a funcionar perfectamente? Porque tú y yo estamos ahorita trabajando gracias a que nuestro corazón no ha dejado de funcionar, a que ha estado produciendo electricidad durante este tiempo y la audiencia que también nos está viendo le está pasando lo mismo en este momento. Su corazón sigue latiendo gracias a esta actividad que estamos citando. Pero, ¿y quién lo creó? ¿A quién se le ocurrió? Sí, es que a poco que va a parecer un gran edificio hermoso sin haber existido un arquitecto, un ingeniero, un constructor. Entonces, como médico, ¿tú crees que nosotros tenemos un creador? Y Que no yo somos estoy un accidente seguro, de evolución. yo estoy seguro que tenemos un creador y estoy tan convencido de esto que ha dejado de ser una teoría para poderlo comprobar una y otra vez. En este proceso nuevo, sobre una enfermedad nueva, sin tratamiento en el mundo, a mí me llegaron a decir, tengo COVID, ¿qué hago? ¿Qué me tomo? Y entonces uno dice, a ver, los libros, siempre los libros. No había ni un solo libro No. en el 2020 que hablara el tratamiento y la enfermedad es esta. Bueno, ¿qué dicen los protocolos internacionales? No había ningún protocolo internacional. Bueno, ¿qué dicen las instituciones? Naciones Unidas decía, no tenemos tampoco protocolo. ¿Y qué dice el creador? El creador fue el que a mí me empezó a ayudar a atender y he atendido alrededor de 260 pacientes con COVID y ninguno ha fallecido. Bueno, eso es precisamente lo que yo quería ya tocar. Yo sé que tú habías, desde la pandemia, ya llevamos 2 años y pico, ¿no? Desde la pandemia que has tratado muchos pacientes. ¿Cuántos dijiste otra vez? 265 exactamente. ¡Wow! 265. Bien. Bajo tu cuidado como médico de fe, ¿cuántos perdiste a la muerte? ¿Ninguno? Ninguno. Vaya, pues, esa es una estadística muy fuerte, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que cuando alguien llegue al hospital, bueno, yo no sé, digamos, yo sé que tú trabajas en Puebla, pero más o menos, ¿qué es la estadística que tú has visto? Si alguien llega al hospital con COVID y llegan a intubar la persona, ¿cuál porcentaje sale vivo? Bueno, esta es una respuesta que debe de ser tomada en muchas circunstancias, pero depende mucho de la gravedad del paciente y de la institución y de la capacidad de su equipo para poderlo atender. No solamente su capacitación, sino su capacidad en términos de entrenamiento. Pero a grandes rasgos, puedo decir de instituciones que han publicado sus resultados, es alrededor del 18% los que sobreviven en la enfermedad de COVID. Ahora, imagínate, tú has tenido un 100% de éxito tratando a los pacientes y el hospital a grandes rasgos, unos 18%. Ahora, yo creo que tú no intubas a tus pacientes. A eso voy, que la proporción manzanas con manzanas es esta. Yo no atiendo pacientes en un estado crítico. Cuando yo reviso y establezco, de acuerdo a los protocolos generales, a las guías, que el paciente ya está en una situación crítica, entonces yo recomiendo que sea trasladado a una unidad que tengan el equipamiento para seguirle dando tratamiento. Ok, muy bien. Es por eso entonces que yo no he tenido ningún Ok, sí, deceso. estamos hablando de, sí, no queremos comparar manzanas y naranjas, pero entonces tu trabajo ha sido de gran manera preventivo. No solo preventivo, sino tratamiento. Es decir, yo he atendido a pacientes que llegan con una saturación de 82, 78, que llegan con una frecuencia cardíaca de 120, están en una situación muy complicada de salud
Y de acuerdo a la guía, este paciente, si no es atendido, va a caer en una situación crítica Ahora, de vida. ¿dónde es que marcas crítica? Digamos, ¿cómo sabes si es serio, crítico? Es Bien, decir, que cuando dices, ya, al hospital con esta en el paciente. caso específico del SARS-CoV, que el nombre suena espantoso, síndrome agudo respiratorio severo. Síndrome agudo respiratorio severo significa que tiene un proceso con muchos signos, con muchos síntomas, por eso es un síndrome agudo porque ataca Ujú. rápidamente, no es la evolución de años o de meses. Respiratorio porque tiene que ver con el aparato ventilatorio, ¿no? Pulmonar. Y severo porque agravan tan rápidamente que rápidamente pueden Mm, dejar de respirar. Así que cuando, de acuerdo a las guías, un paciente se le suministra oxígeno y no alcanza a elevar su concentración de oxígeno a través de diferentes aparatos como capnógrafos, como oxímetros, grados clínicos, pues entonces este paciente necesita de una terapia mayor, ya, la terapia intensiva, donde está la práctica de intubar, no, claro. no en, sino con I, intubar Ah, para todo este proceso. Ahora, intubar. yo he recibido pacientes con una saturación, como lo dije, muy baja, 78 de saturación, con una frecuencia de 120, donde el corazón está latiendo mucho más para tratar de compensar la hipoxia que ya se tiene, donde el paciente ya no distingue, ya ha perdido conciencia, su cerebro y sus órganos vitales ya están sufriendo gravemente, ¿verdad? Y comenzamos a tratarlos y comienzan a mejorar. Pero quiero comentarte algo sobre la fe muy interesante. Cuando el paciente llega con mucho temor, generalmente es un paciente que la va a pasar mal. Pero he tenido pacientes que llegan con mucho ánimo, algunos inclusive creyendo en Dios, y que se refugian en la palabra. Tengo un grupo de pacientes que ellos llegaron confesando lo que leían y sus familiares leyéndoles la palabra y comenzaban a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar. Mm. Ningún paciente, que han sido 5 los que yo recomendé que fueran trasladados a hospital, ninguno de estos 5 se fueron con ánimo. Todos estos 5 se fueron con mucho miedo, con mucha certeza de morir. Algunos pacientes que llegaron muy graves, ¿Y estos 5 que tuviste que recomendar al hospital, vivieron o murieron? hasta donde yo sé, la mayoría murió, de uno no sé qué Mm, sucedió y no murió inmediatamente, no murieron inmediatamente, sino murieron al paso de los días, algunos hasta semanas, mm, en los hospitales y no pudieron salir adelante. Pero pacientes que llegaban delicados, graves conmigo, con mucho miedo, pero que aceptaban, después del tratamiento médico, aceptaban que alguien les hablara sobre mm. un salmo, una parte en la Biblia que ayudara con su ser interior, con su ánimo, empezaban a mejorar. Yo te decía hace rato que no solamente es atender el cuerpo. Mm, Atender al cuerpo es una parte y es un privilegio cooperar con lo que Dios ha hecho, porque si Dios es el que provee la salud, entonces nosotros no salvamos vidas. mm, Nosotros solamente tenemos el privilegio de acompañar una promesa, ¿verdad? A mm. través de conocimiento médico, sí, porque Dios nos ha permitido tener conocimiento para poder conocer que un principio básico como lavarse las manos puede prevenir muchas enfermedades. Sí. O también tomar un cierto medicamento puede ayudar, como el administrar oxígeno puede también ayudar, ¿verdad? Pero el que da la vida es el origen, el que originó todo. Ahora, me interesa mucho lo que dijiste porque nada más pensando en probabilidad, yo tampoco soy matemático, pero entiendo que hay cosas probables y cosas no muy probables, ¿verdad? Por ejemplo, has atendido 265 pacientes exitosamente que salieron del COVID, 5 que tuviste que mandar mejor a otra instalación para ser atendidos por la gravedad, pero estos 5 no tenían algo como fe, como esperanza. El ánimo de la persona tiene tanto que ver con su recuperación, ¿no? Yo he leído estadísticas que son variadas, pero de que la gran mayoría de las enfermedades crónicas son causadas por emociones tóxicas, por algo que no es físico, más espiritual o emocional.
Y yo me imagino simple ser atendido por un médico de fe debe de animar a mucha gente, pero hay gente pues necia, aferrada a su incredulidad y no hay un Dios. La Biblia dice, el necio ha dicho en su corazón que no hay Dios y aunque tú estás allá con todo tu conocimiento médico y profesional, con la fe que Dios ha puesto adentro de ti, hay personas que dicen, discúlpame, Doc, pero yo no creo en todo esto y nada más por ser negativas y ¿esto les afecta en su recuperación o no? Bueno, yo he visto gente que tiene la idea de no quererse acercar a Dios y sale adelante. Yo te comento que la evidencia, y esto es muy interesante porque es evidencia, estos 5 pacientes que tuvimos que trasladar, son 5 pacientes que en lugar de no querer de Dios, más bien tenían un miedo, una certeza de morir. Ni siquiera habían llegado tan mal con nosotros, sino solo Entonces el estaban tema, convencidos que iban a morir. a esto es a lo que voy, que así como hay una fe, Y su fe en la muerte se cumplió. había algo que Dios es mío. proporcional a la fe, que es miedo. Y Sí, el es temor opuesto, sí. es exactamente lo que les lleva a obtener lo que ellos temen. De hecho, hay una parte en la escritura que dice que Job temió y Job obtuvo lo que Job Lo que temió. temía. Es decir, lo que nosotros tememos es lo que generalmente llegamos a obtener porque se convierte en una fuerza inexplicable. Uno puede decir, a ver, esta fe es algo que no, yo creo que le voy a cambiar de canal. No, no le cambies, porque te quiero decir que la fe es tan fuerte y tan real como el tener miedo. Yo no creo que haya personas que no conozcan el temor, especialmente en la época post-COVID Wow. o Sí. el tiempo que En estamos esto, viviendo. Yo sí. creo que todos, ¿verdad? Y si no, pues vivimos cerca de un volcán activo, y si no, vivimos en un país con dificultades, y si no, bueno, pues hay tantas cosas por las cuales este sistema, este ambiente, esto que sí, estamos viviendo generan temor. definitivamente. Así que todos hemos sufrido temor. ¿Por qué tener una idea clara de que las cosas van a salir mal? ¿Por qué levantarse con la idea de que todo el tiempo está mal? Porque consideramos tanto y tanto y tanto que las cosas van a salir mal, que el día que nos pasan van a salir mal, porque lo hemos considerado. Mm. Una anécdota muy interesante y totalmente aversiva a la razón es que para la vergüenza de la ideología mexicana, hace algunos años, hace unos 20 años, hubo una noticia de un famoso personaje, un animal raro, el chupacabras, y se Sí. mencionaba en la televisión, pero la gente tenía miedo afuera. La Mm. gente decía, es que hay un animal, pero la razón nos decía, no, no existe ese animal. Pero había tanto temor en tantas cosas Sí. como estas que la gente obtenía de repente información que después se demostraba que no, que había otras explicaciones para tal cosa. Las personas pueden decir, ¿por qué es que alguien de ciencia puede creer en la fe? Yo te diría, ¿por qué es que alguien de ciencias tiene miedo? ¿Por qué los médicos enfermos tienen miedo? Oye, sí, porque nosotros todos hemos escuchado que durante la pandemia habían médicos que no querían trabajar, no querían morir, porque ¿no? Entonces uno dice, bueno, alguien que tomó un juramento, digamos, de proteger la vida, de cuidar a la gente, que avergonzoso que su miedo le agarra y ya dice, no, yo voy a retirarme temprano, voy de vacación larga, lo que sea, pero no quiero que me contaminen estos con la COVID. Y eso es algo que habla muy bien de tu fe, porque es una cosa decir que uno tiene fe, es otra cosa demostrarla. Habiendo tratado 265 pacientes, realmente 270, incluyendo los 5, ¿verdad? Y en 4 ocasiones me infecté. 4 diferentes Y te quiero ocasiones. contar la última. En la última, hablando sobre miedo, yo tuve mucho miedo Mm. porque me empecé a sentir muy cansado. Los profesionales de la salud a mi alrededor dijeron, yo ya no quiero trabajar contigo, es mucho riesgo, la gente está muriendo, muchos médicos muriendo, enfermeras No, pues sí. muriendo, laboratoristas muriendo. Dijeron, yo ya no quiero, y me quedé solo y tenía 3 pacientes. Una de ellas tenía los 2 brazos enyesados, había que asistirla hasta para ir al baño.
Había Ay, Dios pasado mío. una semana y media de mucho agotamiento, estaba durmiendo 1 hora y media diaria. Dios Así mío. que de repente empecé a sentirme muy cansado, no sabía muy bien qué. Solicité un laboratorio, el director del laboratorio me habló para darme los resultados, me dijo, quiero decirte, y me empezó a dar la información que yo había solicitado, que explicaba el nivel de infección que yo tenía por SARS-CoV-2, que es la que ocasiona la Ujú. enfermedad. Yo me sentí con mucho miedo, eso fue como a las 6 de la tarde, yo no dije nada. Yo te quiero confesar que después de mi miedo toda la noche dije, ¿qué voy a hacer? No le hablé a nadie, no platiqué con nadie, ni siquiera oré, ni siquiera hice nada en mi fe. Así que en la mañana, ya descansado, lo primero que hice fue hablar con mi pastor. Le dije, oye, Dani, me siento de esta forma y me están diciendo que tengo esto. Y me dijo, ¿y qué hay de tus datos clínicos? Dije, mira, no, mi oxímetro me dice que estoy bien, tengo una frecuencia cardíaca alta, pero yo tengo miedo porque los laboratorios me están diciendo que estoy a un nivel con los cuales yo intubo, con los cuales Ay, yo mando Dios intubar. mío. Entonces ya crítico. Sí, y hicimos una oración y me dijo, número uno, tú necesitas estar acompañado, no puedes estar solo, yo te voy a estar hablando, voy a pedir a algunos amigos que te estemos hablando. Número dos, métete otra vez a meditar, a pensar en los pensamientos que nos dan fe y esperanza, no en los pensamientos que Mm. dan temor, ¿verdad? No pienses más en tus laboratorios. Número tres, aliméntate. Número cuatro, descansas, dormido muy poco. Las primeras horas comencé a hacerlo y rápidamente me empecé a sentir mucho mejor. Me di cuenta que lo que tenía era más cansancio y más Mm. hambre. Así que yo salí, yo no tuve ningún síntoma, jamás tuve desaturación, jamás tuve ninguna cuestión diferente. Me hice placas después de pulmón, salió todo muy bien. Así que te puedo decir que tuve infección, no generé la enfermedad, pero pasé por un proceso de valle de muerte, un Vaya. pensamiento donde dije, creo que ahora sí me voy a morir, y los pensamientos de temor es mi familia, mis hijos, quién los va a Mm. mantener, todos estos pensamientos recurrentes de miedo que me generaron mucha tensión. Pero también vinieron los pensamientos de fe, los Mm. pensamientos de la salud es una promesa, Ya. tienes prometida. Tu Dios es un Dios no solamente para las buenas, sino en especial para las malas, Sí. en especial para los momentos difíciles, en lo especial cuando tienes miedo. Y entonces ya no como médico, sino como Mm. paciente, como papá, como persona, como hijo de Dios, poder recurrir y sentir cómo empezaba a llenarse algo por dentro que me llevaba cada vez más y más confianza sin desarrollar la enfermedad. Amén. 4 veces entonces que te dio este COVID No, y, que me infecté, que te pero no infectaste. desarrollé la enfermedad. Ah, bueno, muy bien. Entonces escuchándote, me ocurra, eh, o me ocurre pensar, si alguien está enfermo, a lo mejor lo más importante es que no permita que el temor lo domine. Porque hasta las personas que no tienen fe como nosotros, no tienen el concepto de Dios que nosotros tenemos, pero si eran positivas como personas, les iba mejor, entendí. Pero si estaban dominados con temor, porque muchos cristianos llegan a ser dominados con temor y también les va mal. Porque el temor es como una mala fe, ¿verdad? Que se cumple muchas Sí, veces. amigo. Wow. Y tú, para dominar tu temor, porque todos somos tentados y temor es una tentación, no tiene que ser el fin, es una tentación. Todos hemos sido tentados a temer, a ser dominados por temor, pero entonces tú como que contraatacaste el temor regresando a los principios de la palabra de Dios que te han dado valentía en todo este tiempo, comiendo bien, descansando como debes, ¿sí? Manteniéndote conectado con otros creyentes y saliste. Así es. Ese Sí, me parece una buena receta. fíjate que de los versículos que empecé a leer tienen que ver con el amor. Yo dije, bueno, si yo tengo miedo, si yo tengo temor, ¿qué es lo que habla acerca del temor? Y me acordé rápidamente de las cartas de Juan.
En el amor no hay temor, porque el Sí, verdadero amor echa fuera el temor. sí. De donde que el que teme es porque no está conociendo verdaderamente a Dios. Yo dije, wow, es verdad, yo necesito recordar que Dios me ama y a ver si me Claro. muero. Me preocupa, tengo miedo de qué va a pasar con mi familia. Bueno, si me muero, yo necesito recordar que Dios me promete que Él se va a encargar de mi familia. Y si sufro, la Biblia promete que Él me va a asistir. Así que a cada temor había como una cápsula de ayuda, una cápsula de asistencia que iba retando otra vez el temor y me iba fortaleciendo. Porque lo que descubrí es que yo no tenía miedo a morir, yo tenía miedo a sufrir y que otros sufrieran Ah, por mi causa. Y ahí hay un tema, ¿no? El mm, temor a sufrir, el temor al dolor, pero el temor a verdaderamente morir y ya, en este momento, como tú dijiste al principio, voy al cielo, Dios me llama, voy al sí. cielo, ¿verdad? Voy con Él. Realmente no hay temor de pasar. La mayoría de las personas que yo pregunto, ¿usted tiene miedo a morir? Si usted se muriera ahorita mismo, ¿tiene miedo? La mayoría de las personas me dicen que no, no tienen miedo. Pero cuando yo les digo, ¿y si tuviera una enfermedad que lo llevara Mm, a la muerte? Ahí es donde hay mucho miedo. Porque lo que hemos escuchado es el sufrimiento. Y ahí es donde meditamos en lo que significaría sufrir y el temor comienza a sí. aumentar. Yo he tenido otra observación. No he tratado con gente como tú que está en una situación de vida y muerte, pero a mi parecer he detectado en sus acciones y sus actitudes mucho temor. Yo lo interpreté como temor de morir. De hecho, yo creo como siervo de Dios, mi carrera es pastorear, supervisar. He llegado a creer que el problema principal con el pueblo de Dios hoy es precisamente el temor. Yo entendí cuando comenzó la pandemia, lo detecté espiritualmente, que nuestro enemigo número uno en cuanto a espiritualmente era precisamente el temor, que la Biblia, el apóstol Pablo lo identificó como un espíritu de temor. Y yo supe luego, ahí está la lucha. Tenemos que luchar contra el temor, Mm. de no vencernos. Yo recuerdo al principio de la pandemia estuve comprando algo y la señorita estornudó que me estaba atendiendo y sin pensarlo me eché para atrás y después me dio vergüenza, yo siendo un hombre de fe, pero era una reacción así y me di cuenta, ay, ojo con este temor. Y claro, nosotros entendemos como hombres de fe, hay una diferencia entre valentía y necedad, ¿sí? ¿Verdad? Hay una gran diferencia, pero yo creo que lo que podemos llevar hoy es que no hay un conflicto entre la verdadera ciencia y la fe en el Creador. No hay un conflicto. Y que cuando somos retados con una enfermedad, lo peor que podemos hacer es rendirnos al temor. El temor o la preocupación es como meditar en todo lo negativo que nos podría pasar. Y esto yo creo que hay bastantes estudios que pueden apoyar la idea que solo nos va a afectar negativamente. Si estamos, ay Dios mío, ¿qué me va a pasar? Voy a morir, voy a estar enfermo, me van a intubar. Si mi mente está ocupada en esto, que es el opuesto a la fe, me va a afectar en alguna forma negativamente. Pero si puedo en alguna forma fortalecer mi fe. Sí. Tú y yo creemos que la mejor manera de hacer esto es conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Y si yo voy a un médico, me gustaría que fuera un hombre de fe, que va a entender mi lucha y me va a ayudar por los dos lados, tanto por la ciencia como por lo espiritual. Y yo quiero felicitarte, doctor Álvaro, por esa gran cantidad de personas que has ayudado. Una de las noticias más decepcionantes, y yo sé que tenemos que tener cuidado cuando tocamos este tema,
por los medios que son, es que a mucha gente escuchó, no hay tratamiento. Imagínate la desesperación, la falta de esperanza, porque ese es un anuncio sin esperanza. Sí. Por un mano, muchos dicen no hay Dios, y por la otra mano dicen y no hay tratamiento. Pero gracias a Dios que sí hay tratamiento, y tú has tratado 265 pacientes exitosamente, que están vivos hoy. Hay un Dios y tú crees en Él. Y yo estoy seguro que te ha guiado, te ha ayudado de muchas formas. Y que hay una esperanza siempre. No sabemos cuál va a ser la próxima enfermedad. Yo sé que tú debes de saber, hay ya casos de lepra aquí en México, que era lo más espantoso en los días del Nuevo Testamento. Pero venga lo que venga, yo creo que siempre va a haber esperanza en nuestro Creador por medio de Jesucristo, su Hijo, y que Dios siempre tenga a la mano médicos que crean en Él, que van a poder ayudar al pueblo. Entonces, para concluir, ¿hay algo que te gustaría decir como médico cristiano, hombre de fe y ciencia, que por lo que venga? Por lo que podrían, ya están hablando del monkeypox y quién sabe qué más que dicen que va a afectar el mundo. ¿Qué palabras de ánimo te gustaría dejar con nuestra audiencia? Gracias. Creo que es muy importante saber que la medicina, que el conocimiento humano es un instrumento y está para temor o está para fe. Si uno cree que uno ha sido sanado, uno puede evidenciarlo. Uno puede sacar una tomografía o los estudios necesarios para poder evidenciar esto que nosotros creemos. La fe no es algo que se esconde, no es algo que se debe de guardar en silencio porque no es verdad y después las evidencias salen lo contrario. Al contrario, es algo que se puede sacar a la luz. Es algo que se debe además de mostrar. Jesús dijo, ve a los que él sanaba, ve con los sacerdotes y que te examinen, que ellos comprueben, que evidencien y además que demos la honra a Dios. Cuando la pandemia comenzó, yo hablé con mi familia y escribí en el pizarrón de la cocina, porque es el lugar más visitado, es el muro más visitado, escribí Salmo 103 completito, porque este salmo me trae a mí una enorme esperanza y vigor. Es decir, si no había tratamiento, sí está la palabra. Si va a haber cosas nuevas, ahí está la palabra. Salmo 103 probablemente fue escrito hace unos 2650, 2680 años, quizás algunos dicen un poco más, pero tiene muchísimo más de lo que tienen las enfermedades que estamos ahora viviendo. Y ya existía este salmo y probablemente el tiempo que Dios quiera tenernos todavía aquí, seguirá este salmo trayendo, pero es un salmo. La Biblia tiene muchísimo más que el Salmo 103. Amén. La Biblia es una carta de amor desde el Génesis al Apocalipsis. Dios sana todas nuestras dolencias, Salmo 103. Sí, y la verdad es que tenemos una enorme riqueza en la palabra de Dios. Oh, sí. Yo diría, si pasamos tanto tiempo invirtiéndole en oír más las noticias, solo como un experimento científico, proporcionalmente utiliza el mismo tiempo que pasas en redes sociales, en noticias, en comentarios. Pásalo en buenas noticias, leyendo la palabra, sobre palabras de fe. Al final quisiera saber cómo te encuentras de algo. Wow, ese sí es una buena prueba que vale la pena probar, ¿verdad? Entonces, no olviden, venga lo que venga, Dios tiene una palabra para ti y está en la Sagrada Escritura. Abre tu Biblia, apaga las otras comunicaciones y comunícate con Dios y vas a ver que Él tiene una palabra para ti. Esa palabra va a ser tu pan diario que te va a sustentar en cualquier prueba. Doctor Álvaro, gracias por acompañarnos y que Dios nos ayude a seguir adelante en nuestra salud. Sí. Que Dios te bendiga en tu trabajo. Le doy gracias a Dios por estos
265 personas que Gracias, están Señor. vivas, Gracias, gracias a Dios. Dios y gracias a tus Gracias, cuidados y la fe que Dios ha puesto en ti. Amigos, adelante con la fe y la esperanza. Hasta la próxima vez. Que Dios los bendiga.